Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Vamos a ver un poquito acerca del origen de la escritura, ¿sí? Recordando aquí que hace aproximadamente unos 35.000 años, ¿sí? El hombre, es decir, adquirió la habilidad para representar a través de dibujos, de gráficos, figuras de animales, de manos, símbolos, es decir, de lo que ellos encontraban en su entorno, en su alrededor, lo representaban a través de dibujos realizados en paredes, en rocas, ¿sí? Algunos referenciaban a rituales, ¿sí? Que ellos en su mayoría realizaban con el objetivo de, diríamos, de alguna forma de comunicar, ¿sí? Es decir, la primera parte de la escritura se fundamenta en los dibujos, en las figuras de animales, también conocido como la escritura rupestre, ¿ya? Poco a poco fue evolucionando lo que es la escritura, ¿ya? Hasta obtener lo que se conocía con la escritura cuneiforme, ¿sí? La escritura cuneiforme estaba formada por gráficos, como vemos aquí, símbolos, diríamos, no gráficos, símbolos, ¿sí? Que representaban diferentes cosas. En este ejemplo teníamos la interpretación, teníamos una estrella, ¿sí? El sol sobre el horizonte, lo representamos con este símbolo, un arroyo, ¿sí? Una espiga de cebada, la cabeza de toro, el cuenco, cabeza más cuenco, lo representaban con este símbolo, parte baja de la pierna y un cuerpo amortajado, ¿ya? Si vemos aquí, de acuerdo a la evolución, cómo iban cambiando distintos los símbolos, ¿no? Y finalmente tenemos el valor fonético ya de algunas letras, de algunas, y el significado de las mismas, ¿ya? Entonces, recordar, ¿no? Que la escritura ha venido por diferentes cambios que se ha venido dando hasta lo que a la fecha tenemos lo que es un abecedario, ¿sí? Y con el que nosotros ya podemos y aprendimos a leer, a escribir, a formar las palabras, las sílabas. A continuación vamos a ver lo que es el diptongo, ¿sí? El diptongo es la unión inseparable de dos vocales que se forma una abierta más una cerrada, ¿ya? Aquí vamos a ver las vocales abiertas son la A, la E y la O, ¿sí? Y las vocales cerradas son la I y la U, ¿ya? ¿Cuándo se forma el diptongo? Cuando se une una vocal abierta más una cerrada. Ejemplo de estos, caimán, ¿sí? Aquí separamos en sílabas. Por ejemplo, caimán tiene dos sílabas, es bisílabo, ¿no? Caimán, ¿ya? Y vemos aquí en una sílaba la unión de dos vocales seguidas, la A y la I, que la A viene a ser una vocal abierta y la I una vocal cerrada, ¿sí? Veamos el otro ejemplo, auto, ¿sí? Una vocal abierta más una cerrada, ¿sí? En una misma sílaba. Aquí tenemos una sílaba, ¿sí? Y otra sílaba, ¿sí? Es decir, tengo dos sílabas. El número de sílabas que tengo en esta palabra es dos sílabas, que es bisílaba. Re, Dicen buenas tardes. buenas tardes, señor Jeremy. Reina, bienvenidos. ¿Ya? Igual tenemos una vocal abierta más una cerrada, ¿sí? Eugenio, Zoilo, Bou, aire, aula, peine, deuda, oigo, son algunos ejemplos de diptongo. Ahora veamos el hiato. ¿Ya? ¿Qué es el hiato? El hiato se da en la unión de dos vocales en la misma palabra, pero que cada una de ellas pertenece a una sílaba distinta, ¿sí? Observemos los ejemplos.
Feo. Aquí tenemos dos sílabas. ¿Ya? Entonces aquí tengo dos sílabas, ¿no? ¿Ya? Pero están seguidas las vocales. Mira, tengo una vocal abierta y otra vocal abierta. ¿Ya? Recordemos las vocales abiertas. A, E, O. Y las vocales cerradas. I, U. ¿Sí? Entonces aquí tenemos dos vocales abiertas seguidas, pero separadas cada una en diferentes sílabas. Ahí es cuando se forma el hiato. Veamos el otro ejemplo. Maestro. ¿Sí? Vemos dos vocales seguidas. Tengo una vocal abierta más otra abierta. ¿Sí? Veamos el siguiente ejemplo. Tengo maíz. ¿Sí? Tengo una vocal abierta más una vocal cerrada, ¿sí? Pero separadas en distintas sílabas, ¿sí? Y por último tengo baúl, ¿sí? Una vocal abierta más una vocal cerrada, ¿sí? Separadas en distintas sílabas. Entonces, nuevamente repetimos. Hiato se da cuando en una misma, en diferentes sílabas, perdón, se unen dos vocales, ¿sí? Que están en la misma palabra, pero que cada una de ellas pertenece a una sílaba diferente. Ya. Veamos los triptongos. ¿Qué son los triptongos? Los triptongos son tres vocales sucesivas que pertenecen a una misma sílaba. Para ello debemos mantener un orden, es decir, cumplir una vocal cerrada más una vocal abierta más una vocal cerrada. ¿Sí? Aquí tenemos ejemplos. Dice, cambiáis, tengo, ¿sí? Una vocal cerrada, una vocal abierta más una vocal cerrada. Cambiáis. ¿Ya? Sintiéis, ¿sí? Y oídes. Aguaitar, tengo tres vocales seguidas en una misma sílaba, ¿sí? Es decir, las tres vocales, una abierta, perdón, una cerrada, una abierta y una cerrada, ¿sí? Otro ejemplo es la palabrita miau, ¿ya? Igual tengo una vocal cerrada, una vocal abierta y una vocal cerrada, ¿ya? Para que se forme triptongos debe cumplir con esta regla. La unión de una vocal cerrada más una vocal abierta más una cerrada en una misma sílaba. Muchas gracias por su atención.